Bueno, buenas noches. Mi nombre es Jaime Giovanni Zanario Becerra. El día de hoy pues hablaremos sobre los números adimensionales eh, en esta exposición para la clase de Sistema de Transporte de Fluidos. A mí me correspondió el número de Weber térmico y el número de Fourier. Entonces vamos a comenzar explicando primero que todo qué es un número adimensional. Entonces decimos que un número adimensional es un número que no tiene ningún tipo de unidades. Por tanto, pues es un número puro. Eh, Al no tener unidades físicas que lo definan, básicamente lo único que nos interesa es el resultado final para el análisis de lo que estemos buscando pues en los diferentes casos. Em, Tenemos que los números adimensionales se definen como productos o cocientes que sí tienen unidades de tal fórmula que pues se simplifican, por ende, esa es la razón principal y pues la razón de peso para la cual tenemos que estos números quedan sin unidades. Vamos a comenzar explicando el número de Weber térmico. Este es un número dimensional utilizado en mecánica de fluidos, que pues nos es muy útil en el análisis de flujos en donde existe una superficie entre dos fluidos diferentes. Más adelante explicaremos una pequeña aplicación de ese tema. Y pues es una unidad de la importancia relativa de la inercia por fluido comparada con la tensión superficial. Un ejemplo muy sencillo que podemos tener de este número Eh, es pues que nos es muy útil para analizar flujos multifásicos en superficies curvadas, flujos de capas finas o en la formación de gotas y burbujas. Vamos a tener que la fórmula es la que mostramos en la pantalla, donde la P es densidad de fluido, sigma tensión superficial del fluido, L profundidad y referencia del flujo y B la velocidad de referencia del flujo. Una importancia, pues la importancia básica de este número y este parámetro es que es muy importante en la atomización del líquido. Este es un ejemplo también básico, que el número de Weber da la razón característica entre las fuerzas aerodinámicas que ejerce el gas sobre una película delgada. Pues esto lo vemos, básicamente la atomización lo tenemos en todos muchos fluidos que vienen en este frasco, tales como las lociones, limpiavidrios, diferentes fluidos para limpiar diferentes superficies, pues nos sirve para calcular todo esto una vez que lo queramos. También la tensión superficial del líquido en la superficie de una gota, que es lo que la mantiene en esta forma. De pronto cuando vamos conduciendo vemos que en el parabrisas quedan gotas que no, digamos que no rompen su estructura, entonces pues este número es muy importante para el cálculo de dicha situación. Hubo una aplicación es el análisis de flujos multifásicos, como lo decíamos, y pues en este caso aclaramos que el número de Weber se utiliza para determinar la tensión superficial del líquido cuando mantiene la forma de la interfaz líquido-líquido, líquido-gas. Si este número es demasiado grande, las fuerzas inerciales superan las fuerzas de tensión superficial hasta el punto que la eh, interfaz se desintegra, es decir, por ejemplo, la gota que está formada en el parabrisas pues rompe su forma y simplemente no rompe su forma y ya no hay más gota formada por sí misma. Ahora vamos a hablar sobre el número de Fourier. Decimos que el número de Fourier es un número adimensional comúnmente utilizado en transferencia térmica. Este, pues, se le da el nombre por Joseph Fourier, matemático francés. Decimos que la expresión es la que mostramos en pantalla, donde tenemos la difusión térmica, metro cuadrado sobre segundo a la menos 1, la hora en la que queremos calcular los números de Fourier y la longitud característica. Pues la longitud característica también de paso aclaramos que se define como L igual a B sobre S. B es el volumen del cuerpo que estamos estudiando y S es la superficie de intercambio. Una en metros cúbicos, la otra en metros cuadrados.
La importancia, una de las importancias de este número es que este número se utiliza en problemas en los que se desea estudiar un cuerpo en un medio de diferente temperatura. Caracteriza la parte del flujo de calor que se transmite al cuerpo en un momento dado, en comparación con el calor almacenado en ese tiempo. Físicamente, cuando mayor es el número de Fourier, eh, penetra profundamente el calor interior del cuerpo determinado. Una aplicación, digamos que se ve en este tipo, que es como un poco curiosa, es por ejemplo eh, la manera en la que se gasifica un fluido que recibimos. Ejemplo, pues sabemos que el oxígeno, el argón y el nitrógeno pues se recibe líquido y para el consumo, ya sea de cliente o de manufactura de la industria, pues lo que tenemos es que hay que procesarlo. Dicho proceso es simple, pero es muy interesante, se gasifica, valga la redundancia, con un gasificador, el cual está hecho de un tubo aleteado que por dentro tiene unos conductos, dependiendo pues si es para alta o baja presión. La diferencia es que se rellena o no de plomo. Y lo que vemos, digamos, teniendo en cuenta la definición, es eh, la manera en la que afectan estas oscilaciones, la temperatura que disipa el tubo aleteado, que pues se tienen que tener muy en cuenta porque dicha temperatura es la que nos da pues la eficiencia en la cual se gasifica dicho fluido. En términos generales, es una medida de la cantidad de oscilaciones que una función realiza en un intervalo de tiempo determinado. Un ejemplo de aplicación del número Fourier es el análisis de señales periódicas, como las señales de audio y video. Esto, pues por otro lado, por un lado más técnico. Muchas gracias. Mi nombre es Jaime Giovanni Zanabria y agradezco al profesor y a nuestros compañeros.